Cordial saludo, estudiantes. Sé que muchos estarán preguntando por qué estudiar la formulación de proyectos, y lo que estamos haciendo es un curso de evaluación de proyectos de desarrollo. Pues los invito a que como evaluadores de proyectos tengan clarísimo que una vez se entra en el mundo de la evaluación de los proyectos se debe saber formularlos. ¿Sí? Uno no puede evaluar algo que no conoce, ¿sí? Un procedimiento que no conoce. En el momento en el que se tiene claro cuál es el procedimiento y cómo se hace, se va a pasar a hacer un proceso de evaluación. La formulación de los proyectos empieza por dos temas que ya hemos venido tocando. La primera es el planteamiento del problema, ¿sí? Donde defino cuál es mi población objetivo, mi línea base, qué voy a solucionar y cuál es mi solución óptima. Planteamiento de los objetivos, que debí también haberme dicho anteriormente, es por qué voy a hacer o desarrollar este proyecto, para qué, con qué fin, que también responde un poco al tema de identificar eh, cuál va a ser mi solución óptima y por qué, dónde lo voy a desarrollar, cuál va a ser la localización, el centro, el lugar, no solo físico, y cuándo es la temporalidad del proyecto. Digamos que estos 4 puntos responden a la definición principal que habíamos encontrado para referirnos a la triple restricción o la definición del proyecto. Quisiera recordarles que la formulación se hace, se reconoce para saber cómo se desarrolla la evaluación, y la evaluación es el proceso en el que se analizan las acciones propuestas generalmente por otro personaje, por otro individuo, a través de un conjunto de criterios. Los criterios los vamos a ver un poco más adelante y son los que permiten que determinemos si el proyecto, la idea, la solución que estamos planteando es viable o no. En primera medida, lo que se analiza son los aspectos de mercado. Lo primero que debemos analizar es cuál es la demanda que voy a satisfacer con mi proyecto. Recordemos que la demanda no solamente está medida en qué tanta gente va a comprar mi producto, sino también qué tanta gente se puede ver beneficiada directamente, valga la pena aclarar, del proyecto que estoy generando. Adicional a eso, dentro de la demanda debo analizar cuáles son los proyectos o los productos sustitutos y complementarios de mi proyecto. Los sustitutos son aquellos proyectos que pueden reemplazar mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto, una problemática como la desnutrición infantil, pues yo voy a tener como sustituto de mi proyecto, puede ser un comedor comunitario, un plan alimenticio, una serie de ayudas en alimentos de la canasta básica familiar. Mientras que el complementario es un proyecto que necesita de un proyecto o una idea acompañante. Por ejemplo, en el caso de un proyecto, por ejemplo, educativo, generalmente un proyecto complementario puede ser un proyecto de refrigerios o de alimentación complementaria para aquellas personas que están siendo beneficiarias de un proyecto. Es siempre importante que se genere un estudio de mercado en mi proyecto. Sí, con el fin de determinar mi oferta y mi demanda, de la que ya hablamos anteriormente, pero aún más importante, con el fin de determinar si yo puedo ser competitivo mediante precios, mediante cantidades, y no generar desde el principio un proyecto que esté desfasado desde este punto de vista. Como tercera parte del análisis de mercado, lo que debo saber es cuál es mi estrategia para incluirme en ese mercado, si voy a competir mediante precios más bajos, un producto diferenciado, un producto básico, un producto genérico.
cuáles van a ser mis canales de comercialización. Recordemos pues que gracias a las TICs cada vez se encuentran más opciones para distribuir un producto o un proyecto. Bueno, que muchas veces las barreras físicas se ven eliminadas, por decirlo de alguna manera, aspectos técnicos. En los aspectos técnicos, pues lo que vamos a evaluar principalmente es mi cadena productiva, ¿sí? Todo tipo, todo proyecto, sin importar su tipo, tiene una cadena productiva. Tiene una parte en la que se está generando el conocimiento, se pone en marcha o se construye, digamos, el producto, se fabrica el producto, el servicio y finalmente pues se obtiene un resultado. Eso es una cadena de productos, como se puede ver en la gráfica, pues se tiene, digamos que el montaje de una empresa. En el nivel 2 se ve el proceso de formulación, luego en el nivel 3 digamos que si es una empresa que va creciendo, voy a tener que hacer la adquisición de la maquinaria, la construcción de la infraestructura, definir mi estrategia, definir temas organizacionales. Esto, digamos que en primera etapa, primera medida. El cuarto nivel, pues definición de misión, visión y también de temas técnicos como la planeación, la reglamentación y la constitución, que es a donde vamos principalmente con el tema de resolver los aspectos técnicos. Y luego, pues, nos iríamos al nivel de los insumos. Es importante tener en cuenta cómo conozco mi proceso, quiénes son mis clientes y qué esperan sobre todo para tener una definición de la calidad de mi producto, cuáles son mis insumos y quiénes me los proveen y cuáles son mis procesos, mis grandes procesos y mis subprocesos. Recordemos que las organizaciones modernas eh, tienden a generar sus acreditaciones y a generar un modelo de gestión por procesos. El siguiente punto a definir son los aspectos administrativos, que para algunas personas pueden no ser relevantes, pero que lo que permiten es tener una organización más rápida y más eficiente. Lo primero es definir procesos misionales y no misionales, procesos estratégicos, con el fin de saber cuáles son mis puntos de apoyo en el momento del desarrollo del proyecto. Hay un tema que es la definición de la fuerza de ventas, que bien podría estar ubicada en la parte de mercado, pero que en este momento específicamente en aquellos proyectos que son como emprendimientos, que surgen como emprendimientos, lo que permiten es tener una determinación de cuál es el equipo que le va a dar fuerza al proyecto desde el momento cero. Y adicional a eso, en los aspectos administrativos, vamos a situar la definición de mi cronograma de actividades y aunque no aparece en el punto, también de mi planeación estratégica de actividades. En el quinto punto están los aspectos financieros, de los que vamos a hablar mucho más adelante. Son los aspectos en los que yo reviso cuáles son mis costos fijos o variables, mis costos de operación y mis costos de capital inicial, de inversión inicial para poner en marcha el proyecto, cuáles son mis ingresos, producto de la operación del proyecto. También en proyectos de desarrollo podemos encontrar que los ingresos son aportes de entidades que se ven vinculadas con nuestro objeto, ciertos indicadores de viabilidad y un análisis de escenarios. Digamos que para evaluar probabilidades de que ocurran X o Y situaciones y no se ve afectada la viabilidad del proyecto. Aspectos ambientales, jurídicos y de riesgos a tener en cuenta dentro de la formulación del proyecto. Estos aspectos son complementarios y pues generalmente pueden no aplicarle a todos los proyectos, digamos, más bien de manera general pueden no aplicarle a todos los proyectos. Sin embargo, pues son temas a considerar, por ejemplo, en el tema ambiental, que hace parte hoy en día de los planes de responsabilidad social
los proyectos de emprendimiento pequeños. Es importante siempre tenerlo en cuenta, dado que los mejores emprendimientos pues, son los más complejos, los que más logran abarcar y los que más nivel de completitud tienen desde su formulación. Para el caso de los aspectos jurídicos, pues es vital que la persona jurídica o la persona natural que esté encaminada a desarrollar los proyectos encuentre cuáles son las reglamentaciones que debe cumplir. No podemos implementar, por ejemplo, un programa de un proyecto de, volvemos al ejemplo de la desnutrición infantil, si no sabemos cuáles son los límites en los que se determina según la normatividad cuál es la edad para trabajar. Esto ustedes podrán decir, pero ¿qué relación tiene la edad laboral de un niño con la desnutrición infantil? Pues mucho tiene que ver, dado que si estos niños, si la norma dice que este tipo de proyectos se encaminan a niños hasta los 14 años, pues hay que hacer cumplir la norma. Y si la desnutrición infantil, o si tenemos un, un joven o un niño adolescente que está pasando a su adolescencia y se encuentra en el programa de desnutrición infantil, pues lo que habrá que hacer es buscar un apoyo en un proyecto que dé atención a los niños de esas edades o de esas características, por poner un ejemplo. Hay de todas maneras en proyectos, por ejemplo, de agricultura o en capacitaciones de agricultura, que podría ser otro proyecto de desarrollo, zonas de reservas, por ejemplo, que independientemente de que estemos generando un proyecto de desarrollo que puede traer beneficio a la comunidad, puede no estar, digamos que en relación o en concordancia o regido principalmente por el tema normativo. Entonces, los aspectos jurídicos deben tenerse en cuenta y las empresas y emprendimientos que se partan de allí deben tener un normograma constituido. El tema de riesgos, pues es todo con fin de realizar un programa de mitigación en el que se tenga clarísimo qué riesgos se pueden generar y cómo se van a poder trabajar y mitigar. Gracias.